días, hermanos. Dios los bendiga esta mañana. Agradecemos nuevamente a nuestro Dios por esta gran oportunidad de volver a estar aquí para compartir la palabra del Señor. Agradecemos, hermanos, todo lo que Dios ha estado haciendo por nosotros durante todo este tiempo. Agradezco a cada uno de ustedes, hermanos, también sus oraciones por nosotros, por la obra, por los hermanos, por los misioneros, por todos aquellos que han estado pasando por diferentes enfermedades en sus vidas en estos últimos tiempos. Gracias, hermanos, por orar, y rogamos que sigan orando porque hay todavía muchos hermanos que necesitan de nuestro apoyo en oración. Así que sigamos orando al Señor por nuestros hermanos que necesitan de nuestras oraciones. En esta mañana, hermanos, les voy a invitar a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 4 y vamos a buscar los versículos 11 al 13. Vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor. Les invito para que abran ahí su Biblia y vamos a considerar esta porción de la palabra del Señor en esta mañana. Creemos que Dios tiene algo siempre bueno para nosotros, así que vamos a ir a la palabra del Señor para comenzar nuestro mensaje del día de hoy. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, es decir, maestros, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad y de la plenitud de Cristo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Les invito a hacer una oración en este momento. Padre, damos gracias una vez más por este gran privilegio, la oportunidad que tenemos este hermoso día de poder estar nuevamente en tu presencia. Pedimos, Padre, que hables en nuestros corazones. Hoy más que nunca necesitamos escuchar tu voz. Padre, úsame como un instrumento en tus manos. Habla a través de mi boca y recibe tú toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, hermanos. Bueno, gracias al Señor, hermanos, por esta bendición de poder nuevamente encontrarnos juntamente todos nosotros para estudiar y escudriñar la santa palabra de Dios en esta bonita mañana. En esta ocasión, hermanos, quisiéramos hablar sobre el tema las cuatro columnas del cristianismo. Vamos a hablar sobre ese tema, las cuatro columnas del cristianismo. Hermanos, nuestra vida cristiana se sostiene en base a estas cuatro columnas que vamos a estar hablando en esta bonita mañana. Es importante que nosotros tengamos el conocimiento de ello, porque si nosotros no tenemos bien afianzadas las columnas, nuestro cristianismo se va a tambalear. Y hermanos, necesitamos que nosotros en este tiempo estemos con un cristianismo firme y constante, creciendo siempre en la obra del Señor. La Biblia dice que Dios no nos dejó a la deriva, no nos dejó a nuestras expensas, sino que Él se encargó de proveerlo todo para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual. Él, como dice el versículo que acabamos de leer, el versículo 11, Él preparó todo, nos dio a los apóstoles, nos dio a los profetas, nos dio a los evangelistas y a los pastores y maestros. Es decir, hermanos, que Dios nos ha dado el personal suficiente para nuestra educación cristiana. Gracias a Dios, porque Dios ha preparado hombres para el servicio del ministerio de la predicación de la palabra de Dios, para educar al pueblo de Dios en su desarrollo espiritual. Y luego dice el versículo 12 que esto fue para perfección de todos nosotros los santos. Es decir, que los cristianos van perfeccionando su vida. Cuando uno se convierte a Cristo, hermanos, uno no sabía nada de Dios. Estábamos ignorantes de las verdades de Dios, de su palabra, pero cuando uno
comienza a asistir a la iglesia después de ser salvo, uno comienza a llenarse del conocimiento de Dios. Uno va perfeccionando su vida. Ahora lo que hacen sus vidas, las cosas van cambiando, hermanos. Dice, Dios nos está perfeccionando para la obra del ministerio. Dios está preparándonos para que le sirvamos a Él. El conocimiento que adquirimos en nuestra vida cristiana, hermanos, es con el único propósito de que les podamos servir mejor a nuestro Dios. Lamentablemente, dentro de las iglesias, hermanos, hay mucha gente que todo lo que hace es asistir. Solamente asisten, solamente están ahí, pero no están sirviendo a Dios. Y la vida cristiana de esto se trata. No solamente de ser salvos y sentarnos a esperar la venida de Cristo, sino mientras que Él viene, nosotros podamos servirlo mejor a Él. Dice el versículo: para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios quiere que crezcamos en su conocimiento y seamos personas maduras para poder ayudar al resto de los hermanos. La iglesia constantemente está creciendo, almas se siguen salvando, hay gente nueva entrando al camino de Dios. Ellos necesitan también de otros hermanos que los ayuden para que ellos también puedan crecer. El versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es necesario que todos lleguemos a esa altura, a ese nivel, hermanos. Y dice, a un varón perfecto, que lleguemos a crecer y ser maduros, donde no nos tengan que estar empujando para hacer las cosas, donde no nos tengan que estar pidiendo favor para hacer las cosas, donde nosotros ya podamos con responsabilidad servir a nuestro Dios. Dice, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. En otras palabras, que la meta de cada creyente debe ser, hermanos, llegar a ser como Cristo, porque esa debe ser nuestra meta. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a estar hablando sobre las 4 columnas que sostienen nuestra vida cristiana, las 4 columnas del cristianismo. Para ello, hermanos, quisiera que viéramos esas 4 columnas, comenzando con la primera de ellas, que es la palabra de Dios. La Biblia es importante. Ustedes me han escuchado predicar una y otra vez sobre la Biblia. ¿Por qué tenemos que seguir repitiendo este mensaje sobre la palabra de Dios? Porque esto es lo que sostiene, hermanos. Mientras más fuerte esté y firme nuestra lectura y nuestro conocimiento de la palabra de Dios, nuestro cristianismo se verá mejor. Estaremos mejor, hermanos, y serviremos mejor a nuestro Dios. Así que la palabra de Dios es importante. Dice la Biblia, hermanos, quiero invitarles a buscar en el libro de los Hechos. Por favor, vaya ahí. El libro de los Hechos, capítulo número 17. Hechos 17, por favor. Hay un versículo ahí, un pasaje que nos ilustra lo que estamos diciendo esta mañana. El versículo 10 y el verso 11. Hechos 17, 10 y 11 dice: entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Estos cristianos, al oír el mensaje de la palabra de Dios, ellos lo recibieron con toda solicitud, con todo entusiasmo, con mucho entusiasmo, hermanos. Tenían deseos de oír. Ellos no les parecía largo el mensaje. Ellos querían escuchar la palabra de Dios. Estaban interesados en saber lo que la palabra del Señor decía, porque dice el versículo enseguida, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué importante entonces es el estudio de la palabra de Dios, la lectura, hermanos. Quiero que veamos algunas cosas sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nosotros debemos de tomar este libro, la Biblia, para leerlo. La palabra de Dios debe ser leída.
Nosotros debemos de leer la palabra de Dios, y no solamente como cualquier otro libro, sino debe ser leído con el único fin de saber lo que Dios tiene para nosotros en ese día, en este momento, hermanos. La palabra de Dios no solamente debemos de leerla, también debemos de estudiarla, escudriñarla, hermanos, como hicieron estos hermanos. Había que escudriñar, investigar en la palabra de Dios, buscar referencias, buscar, hermanos, en una parte y en otra para constatar lo que se predica de la palabra de Dios. Así que es importante tanto la lectura de la Biblia como el estudio. Además de estudiarla, también debemos de meditarla. Hay que meditar en la palabra de Dios. Es decir, tomar tiempo para analizar lo que Dios me está diciendo cuando yo leo mi Biblia. Tenemos que tomar tiempo para meditarla, hermanos. Además de meditarla, también tenemos que memorizar. Hay que memorizar la palabra de Dios, que no se nos olvide nunca. Si usted ha leído la Biblia, hermanos, se dará cuenta que en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, encontramos, hermanos, cómo es que la palabra de Dios nos enseña acerca de la tentación que el diablo le hizo al Señor Jesucristo. La Biblia dice que el Señor estaba en el desierto. No estaba en la sinagoga donde estaban los pergaminos, donde estaba el rollo de la palabra de Dios, los libros de los profetas. Sin embargo, cuando viene el diablo a tentarlo, la Biblia dice ahí, hermanos, que el Señor le respondió con la Biblia. Él le dijo, escrito está. 3 ocasiones repetidas el Señor citó la Biblia de memoria. Es importante conocer la palabra de Dios, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que, hermanos, meditarla, pero también hay que memorizarla. ¿Por qué tenemos que memorizar? Porque vamos a tener tiempos donde no vamos a tener al alcance la palabra de Dios, al alcance de nuestras manos, una Biblia, pero vamos a tenerla memorizada. Así que es importante memorizarla. Y por último, pudiéramos decir que la palabra de Dios, además de memorizarla, también tenemos que practicarla. Hay que ponerla en práctica. ¿De qué sirve conocer la Biblia si no hacemos lo que dice? ¿De qué sirve saber lo que la Biblia nos enseña si nosotros no lo estamos poniendo en práctica? Es de suma importancia. Cada persona que se llama cristiano debería estar poniendo en práctica lo que Dios le dice en su palabra, tanto en su vida personal. Si es un hombre casado, una mujer casada, también debe aplicarlo en cuanto a su vida matrimonial. Si tienen familia, si tienen una familia formada, deben de aplicarlo en sus familias. Así que es importante, hermanos, que nosotros los cristianos le demos tiempo a la palabra de Dios. Hay que reforzar, hermanos, hay que reforzar esa columna, que esté fuerte para que nosotros, hermanos, podamos conocer cada vez más. El Señor Jesucristo dijo, hermanos, allá por el capítulo 8 del Evangelio de Juan, el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es necesario conocer la verdad. Una persona que conoce su Biblia no va a ser engañada fácilmente. Hermanos, es importante entonces el estudio de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, hay que aplicarlo a nuestras vidas. Y en segundo lugar, hermanos, en segundo lugar podemos decir que tenemos la segunda columna que sostiene nuestra vida cristiana, y eso es la oración. Los cristianos debemos ser hombres y mujeres de oración. Si una cosa he aprendido a través de los años es que la oración fortalece nuestras vidas, nuestra relación con Dios. Tenemos que aprender a hablar con nuestro Dios. Es triste, hermanos, como nosotros a través de los años sin Dios nunca hablamos con Él, no conocíamos su voz. Nosotros jamás habíamos presentado nuestra voz ante Dios. Pero el día que conocimos a Cristo, de ahí en adelante, Él abrió la puerta para que nosotros pudiéramos entrar hasta el mismo trono de la gracia de Dios y hablar con nuestro Dios. La oración es hablar con Dios. Así que tenemos, hermanos, ese gran privilegio, esa gran oportunidad de hablar con el Señor, y debemos hacerlo con constancia. Por ejemplo, hermanos, en Romanos capítulo 12, vaya ahí, por favor, busquemos esa cita. Romanos capítulo 12, el versículo número 12 también. Mire lo que dice ahí la santa palabra de Dios. Gozosos en la esperanza. Esa debe ser la actitud de todo creyente. Gozosos en la esperanza que pronto vendrá nuestro Dios. Nos gozamos al pensar que el Señor pudiera venir hoy.
Él pudiera venir en cualquier momento, hermanos, gozosos en la esperanza. Pero luego dice enseguida, sufridos en la tribulación. Es decir, soportando las tribulaciones. Hermanos, no nos quejemos cuando Dios permita alguna tribulación en nuestra vida, porque el Señor nos lo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones son parte de la vida, hermanos, y debemos de ser sufridos, es decir, soportar las tribulaciones. Y luego al final del texto dice, constantes en la oración. Debemos ser hombres y mujeres de oración. Hoy en día, hermanos, necesitamos inculcar esto a nuestras familias, a nuestros hijos. Nuestros jóvenes deberían ser jóvenes de oración. La razón por qué nuestros jóvenes se meten en graves problemas es porque no saben orar. Necesitan orar y hablar con nuestro Dios. La oración es de suma importancia. Hay que saber orar y hay que buscar a Dios, hermanos, constantemente en la oración. En el capítulo 18 de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, vaya ahí por favor. Lucas capítulo número 18, el versículo 1, mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Y les propuso también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Los cristianos debemos cada día, hermanos, y cada ocasión, cada oportunidad, debemos de aprender a orar, debemos de estar orando, tener una vía de comunicación abierta con nuestro Dios, porque mientras más fuerte esté esa columna, hermanos, más nosotros estaremos, hermanos, fortalecidos en el Señor. El poder de la oración hace un cambio, y un cambio radical en la vida de toda aquella persona que dedica tiempo a la oración. Muchas cosas milagrosas han sucedido cuando el pueblo de Dios ora. Cuando un cristiano se dobla sus rodillas y clama al Señor, Dios comienza, hermanos, a obrar, a traer respuesta a las oraciones. Dios ha hecho grandes cosas con hombres de oración, hombres y mujeres que oraron, hombres y mujeres que dedicaron tiempo para hablar con Dios. Hermanos, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer como creyentes es dedicar tiempo con nuestro Dios. Hay que pasar tiempo con nuestro Dios. La oración, hermanos, no debe ser solamente un método de auxilio cuando estemos metidos en problemas. La oración debe ser algo que nosotros debemos hacer constantemente. Creo que la primera cosa que debemos hacer cuando abrimos nuestros ojos por la mañana es darle a Dios gracias, orando a Dios con una oración de gratitud. Y la última cosa que debíamos de hacer al dormir, antes de irnos a nuestra cama, era también hacer una oración de gratitud, porque Dios nos permitió vivir todo ese día. Gracias a Dios por la oración. Mira el pueblo del Señor, hermanos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, por favor. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, mira lo que dice aquí la palabra del Señor, el versículo número 42. ¿Qué hacía el pueblo de Dios? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El pueblo de Dios, toda la multitud que se convirtió a Cristo, dice que estos perseveraban. Estaban perseverando primeramente en la doctrina de los apóstoles, estaban perseverando en el conocimiento de la verdad, lo que los apóstoles habían enseñado. Además, dice, también perseveraban en la comunión. Estaban, hermanos, había una unidad perfecta entre los hermanos. Sabían que había que estar en unidad, así como entre los hombres, entre los hermanos, entre la congregación, había que estar en comunión con nuestro Dios. Y en el partimiento del pan, ellos participaban, hermanos, tenían buen tiempo unos con otros, pero luego al final dice, ellos también perseveraban en las oraciones, no dejaban de orar, hermanos. En estos días que han pasado, hermanos, hemos escuchado de tantas personas que están graves en el hospital, que están con problemas físicos, algunos más graves que otros, hermanos. ¿Y sabe usted cuál es la petición de todos ellos? Que alguien ore. Que alguien ore por ellos. ¿Sabe usted por qué, mi hermano? Porque esas personas, esos hermanos que ahora mismo están pasando por una situación difícil, ellos saben que la oración tiene poder. Y saben que cuando el pueblo de Dios ora, Dios,
hermanos, responderá a las oraciones. Así que, hermanos, es necesario orar. Cristianos, hermanos, hoy en día necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Hay que pasar tiempo con nuestro Dios. Hay que hablar con Él. Alguien me dijo un día, hermanos, qué importante es que nosotros aprendamos a mantener la línea de comunicación con Dios. Y eso es verdad. Hay que mantener la vía de comunicación con nuestro Dios, porque lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar a nuestro Dios en cualquier momento. Así que busquemos tiempo para orar. Ahora el Señor enseñó sobre la oración. Él dice, cuando tú ores, no seas como los hipócritas. Simplemente cuando tú ores, entra en tu recámara y cierra tu puerta y ora en secreto a tu Padre que ve en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, dice, Él te recompensará en público. Es la verdad de Dios, hermanos. Así que hay que reforzar nuestra columna de oración. Así como debemos reforzar nuestra columna de la lectura de la Biblia, también tenemos que hacerlo con la oración. Pero hay una tercera columna que debe ser reforzada también para que nuestro cristianismo se mantenga firme y fiel delante de Dios. Y eso es el asistir fielmente a la iglesia. Necesitamos, hermanos, tener un corazón fiel a los servicios de la iglesia. Usted se preguntará por qué. ¿Por qué tenemos que estar en la iglesia? Porque la Biblia dice, el Señor Jesucristo lo dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y en cada ocasión que tenemos un servicio, hermanos, donde se predica la palabra de Dios y donde se alaba a Dios, el Señor está ahí. Y cada creyente debe estar donde está su Señor. Hay que buscar, hermanos, el asistir a la iglesia como de una manera muy importante. Creo que si pudiéramos hacer una pequeña comparación, primeramente déjeme leerle un versículo. Está en el capítulo 133 del libro de los Salmos. Vamos al Antiguo Testamento, por favor. Busquemos el libro de los Salmos, el capítulo 133. Mire lo que dice ahí la santa palabra de Dios, hermanos. Un texto conocido, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Habitar los hermanos en armonía. Que estén en armonía, que estén juntos en armonía, dice la palabra del Señor. Quiero que entendamos este asunto de habitar. Habitar quiere decir vivir o morar en un sitio, en un lugar. Y dice que los hermanos deben de habitar juntos en armonía. Qué bonitas son las familias donde la familia crece. Y algunas veces son familias grandes donde hay varios hijos. Y todos crecen y crecen juntos en armonía. Pero es verdad que hay algunas familias que dentro de los hijos, alguno ha salido un vagabundo que le gusta andar en la calle. En otras palabras, es un callejero. Le gusta andar por las calles, andar de vago, y algunas veces se va de la casa por días y cuando se acuerda regresa a la casa. Yo creo que el corazón de sus padres se duele de ver que su hijo no ame su hogar, no ame a su familia, no ame a sus hermanos, que no ame a sus padres. Es triste ver esos hogares, pero ¿cuántos hijos han hecho eso, hermanos? Y algunos lo están haciendo en este momento. Andan de vagabundos en la calle. Andan, hermanos, de un lugar a otro sin lugar fijo. Pues bien, eso es exactamente lo que hay muchos cristianos están haciendo con sus iglesias. Son los vagos de la iglesia, los vagabundos de la iglesia. Los que, hermanos, dejan su iglesia, su hogar, dejan el compañerismo de sus hermanos, ya no habitan con sus hermanos, ya no están en armonía, ya no están de acuerdo, ya se fueron de la casa, salieron de la iglesia. Hermanos, Dios dice que nosotros somos un pueblo, una familia y unos hermanos. Debemos de tratarnos de tal manera. Por esa razón nosotros debemos de buscar estar en la casa de Dios. Estar en la casa de Dios. En el Nuevo Testamento, hermanos, en la carta de Pablo a los Hebreos, o quien lo haya escrito, mire usted lo que dice ahí el capítulo número 10. Hebreos capítulo 10, versículo número 25.
Este texto nos explica muy claramente una de las razones por qué debemos nosotros de permanecer en la congregación. Esta es una de las columnas que sostiene el cristianismo. ¿Por qué nosotros tenemos que afianzar esta columna? Porque esta columna, hermanos, nos ayuda a crecer en el conocimiento de Dios. Además de todo, cuando estamos en la iglesia, nosotros podemos, juntos con los hermanos, alabar a nuestro Dios. El versículo 25 dice, no dejando nuestra congregación. En la otra versión dice, no dejando de congregarnos. En el versículo que tengo en mi Biblia, dice dejando nuestra congregación. Me gusta cómo lo dice aquí, porque yo debo de saber cuál es mi congregación. Es como cada hijo debe saber cuál es su casa. ¿Qué anda haciendo metido en otras casas que no son la suya? Es que se fue con el amigo, se fue con su amiga, y ahora ya pasó varios días. Algunas veces es que se fue con el primo, están con las primas allá. Por eso ya no están en casa, porque se fueron a vivir a otra parte. Esa no es su casa. Deben saber cuál es su casa. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos que ellos valoren y amen su casa. Por eso dice aquí que no debemos dejar nuestra congregación. Esta es mi congregación. Por eso que yo no tengo que estar buscando otra iglesia, porque yo ya tengo una. Y mi iglesia es esta. Yo debo de amar esta iglesia y no me debo dejar de congregar. Dice el versículo una vez más, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Aquí están los vagos que les decía. Los vagabundos. Los que ya se acostumbraron a venir cuando se acuerdan. Cuando se acuerdan que tienen una iglesia. Cuando se acuerdan que son miembros de esta iglesia. Hasta entonces van a aparecer. Y dice la Escritura que nosotros no debemos de hacer eso. Y debemos de tener cuidado de que no estemos cayendo en eso, porque, hermanos, hay una razón muy clara que dice el versículo. Primero dice que debemos de exhortarnos unos a otros, debemos de exhortarnos. Es decir, cuando un hermano no asiste a la iglesia, los demás deben de preocuparse y buscar a ese hermano. ¿Qué pasó, hermano? Usted que anda haciendo de vago, ¿por qué anda usted de callejero? Usted debe estar en casa, debe estar en la iglesia con los hermanos. Hay que exhortarlo, dice el versículo, y hay que hacerlo por esta razón. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, estamos tan cerca de la venida de Cristo. Estamos tan cerca. Yo pregunto, hermanos, cuando Cristo venga, ¿de dónde lo levantará? ¿Dónde estará usted? ¿Estará con la congregación o estará lejos del redil? ¿Dónde andará? Es importante esto, hermanos. Entonces debemos de afianzar esto. En otras palabras, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es preocuparme, determinarme y decidirme de que yo voy a estar cada día de mi vida en la casa de Jehová. Hay que estar en la casa de Dios todos los días de mi vida, hermanos. Dijera David, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, dice la santa palabra de Dios. Qué importante es, hermanos, cuando uno tiene amor a la casa de Dios, a la congregación, a la familia de Dios, a nuestros hermanos en Cristo. Así que hay que afianzar eso, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios. Y por último, la cuarta columna que sostiene nuestro cristianismo, además de la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, la oración y la fidelidad a la asistencia a los cultos regulares de nuestra iglesia, también es el compartir el evangelio con toda criatura, con toda persona. Necesitamos, hermanos, los cristianos necesitamos compartir el evangelio. De gracia recibisteis, dad de gracia, dijo el Señor. Es importante esto, hermanos. En Romanos capítulo número 1, vaya ahí por favor. Esta es otra cita que queremos ver esta mañana. Romanos capítulo 1, comenzando con el versículo número 13. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo versículo 13 al número 16. Este es el pasaje que vamos a estar considerando en este momento. Dice más: no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado,
para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. El versículo 14, hermanos, dice: a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de una deuda, la deuda que él tenía con toda la humanidad, con todas las personas, no importando quién fueran, si eran sabios o no sabios. Pablo, él sentía que tenía una deuda para cada uno, para con todas esas personas, hermanos. Todos deberían de saber y conocer del Salvador nuestro Señor Jesucristo. Así que qué importante es que nosotros aprendamos y tengamos conciencia, hermanos, de que somos deudores. No, hermanos, no es simplemente, hermanos, porque alguien me manda a llevar el evangelio, sino porque yo necesito cumplir con la deuda. El Señor Jesucristo fue el que dijo, hermanos, que nosotros habíamos recibido de gracia la salvación, ahora de gracia debemos compartirla también con otros. Por eso es importante que los cristianos reforcemos, hermanos, nuestra columna del compartir el evangelio. Hay que hablar de Cristo, hay que predicar, hermanos. Tenemos una deuda. Sé que hay mucha gente que no le gusta pagar sus deudas. Algunas personas que adquieren deudas y luego se esconden y no los encontramos porque no quieren pagar sus deudas. Pero eso, hermanos, se le llama tener mal crédito aquí y en todas partes. Es importante que nosotros tengamos buen crédito. Hermanos, el crédito que nosotros necesitamos es el que necesitamos de Dios, donde Dios bendice a las personas por ser fieles y cumplir con sus deudas. Todos tenemos una deuda. ¿Cuál es la deuda del creyente? De predicarle el evangelio, de llevarle las buenas nuevas a toda criatura. El versículo 15 dice: así que en cuanto a mí, presto estoy para anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es decir, Pablo tenía en su corazón el sentir de llevar el evangelio a todas partes donde quiera que él fuere. Y el verso 16, mira lo que dice aquí la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? El evangelio es el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. En la muerte de Cristo, hermanos, nosotros que conocemos la Escritura y que sabemos lo que la palabra de Dios dice acerca de la muerte de Cristo, la palabra de Dios nos dice que Él murió como un criminal. Él, hermanos, sufrió la vergüenza. Él estuvo, hermanos, en una situación donde causaba vergüenza. Cuando Pablo hablaba de no me avergüenzo del evangelio, es porque había gente, hermanos, que se burlaban. Yo recuerdo también cuando le hablaba a un joven del Señor Jesucristo y este muchacho me dice: pues ya lo crucificaron. Ya lo crucificaron y cuando vuelva lo van a volver a crucificar. Ese es el pensamiento de la gente sin Dios. Pero hermanos, la gente se burla de nosotros porque Cristo quedó en una cruz, lo pusieron en una cruz. Pero sabemos que el evangelio no termina ahí. La Biblia dice que Él fue sepultado y resucitó al tercer día y Él está vivo. Por eso Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, yo sé por lo que pasó mi Salvador. En el capítulo número 12 de la carta a los Hebreos, si usted va ahí por favor conmigo una vez más, ahorita regresamos de nuevo donde estamos, pero en Hebreos mire lo que quiero que vea algo aquí, el capítulo número 12, el versículo número 2. Dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo, noten lo que dice, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Menospreciando la vergüenza, hermanos. Este texto explica lo que Pablo ya decía a los romanos acerca de no me avergüenzo del evangelio. El Señor Jesucristo menospreció la vergüenza. ¿Cuál vergüenza? Es que cuando Él estuvo en la cruz del Calvario, cuando Él murió por nosotros los pecadores, Él sufrió la vergüenza de estar siendo exhibido desnudo ante la gente que lo veía. Le desnudaron de su ropa, le quitaron toda su ropa, Él quedó prácticamente sin nada, hermanos.
Eso era la peor vergüenza que un hombre pudiera sufrir. Y el Señor menospreció la vergüenza y a causa de eso ganó la salvación para muchos de nosotros. Por eso Pablo decía en Romanos, hermanos, no me avergüenzo, no me da vergüenza del Evangelio, porque aunque así sucedieron las cosas, yo todavía sigo creyendo que el Evangelio tiene poder. Volvamos a Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y no me avergüenzo porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, hermano, mi hermana. Usted que tiene a Cristo en el corazón, usted tiene un gran poder en sus manos. Ese bendito libro que es la palabra de Dios, la Biblia, tiene gran poder. Todo lo que tiene que hacer es abrirlo y compartirlo con otros. No me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, porque yo sé que el Evangelio es poder de Dios. Lo único que puede transformar una vida es la predicación del Evangelio. Cuando una persona recibe a Cristo, esa persona puede ser transformada, no solamente salvada, sino transformada en alguien diferente. Por eso dice aquí, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es efectivo y se efectúa en las personas que creen. Aunque el Evangelio tiene poder para salvar a todos, no todos se salvan, solamente los que creen. Así que si usted cree en esta mañana, usted puede ser salvo también. Y luego termina diciendo el texto, al judío primeramente y también al griego. Es importante, hermanos, que el Evangelio fue predicado comenzando con los judíos. Hay una idea en el tiempo actual sobre este texto, y la idea es que tenemos que predicarle primero a los judíos. Y hay muchos que se han entregado al llamamiento de la obra misionera para ir a los judíos, porque dicen que hay que predicarle primero a los judíos. El texto no dice eso. El texto lo que está diciendo es que a ellos se les predicó primero. De ahí vino el Evangelio. Cristo era un judío. Pablo fue un judío y estuvo entre ellos, y a ellos se les predicó primero. Y luego después vino también a los griegos, a los gentiles, a todo el resto del mundo, hermanos. Así que es importante que la predicación se siga llevando a cabo. Hay que seguir predicando la palabra de Dios mientras estemos vivos y mientras tengamos oportunidad. Y antes que venga el Señor, hermanos, debemos de seguir predicando este glorioso evangelio. En esta misma carta, en la carta de Pablo a los romanos, pero ahora el capítulo número 15, por favor. Romanos capítulo 15. Vamos a concluir ahí, por favor. El versículo número 19. Vea lo que dijo Pablo al respecto. El apóstol Pablo dice estas palabras. Dice, con potencia de milagros y prodigios. Dios usó a este hombre de una manera muy singular, muy particular, muy maravillosamente, hermanos. Dice, en virtud del Espíritu de Dios, por causa del poder de Dios. Y déjeme decirle algo, hermanos, todos necesitamos el poder del Espíritu de Dios. Hay que buscar ese poder de Dios, y lo podemos obtener cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando somos fieles al asistir a la iglesia, y cuando nosotros, hermanos, predicamos el Evangelio. Dios no le va a dar el poder de su Espíritu a una persona que no lo quiere usar. Dios no le da el poder a alguien que quiere nada más tenerlo guardado. Dios nos da el poder para que vayamos y prediquemos la palabra de Dios. Dice Pablo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo. Por donde quiera que fui. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición cuando uno llegue al final de su carrera y puedas voltear hacia atrás y mirar todas las personas que usted guió a los pies de Cristo. Gracias a Dios. Algunos lo hizo directamente, persona a persona, directo uno al otro. Al otro los haya ganado por aquellos que usted ganó para Cristo. Pero qué bendición, hermanos, porque esta es una de las columnas que sostiene nuestro cristianismo. ¿Sabe usted por qué hay tanta gente que se desanima y se van de la iglesia? No están ganando almas. No están viviendo para Dios, no están orando, no están leyendo su Biblia, no están asistiendo con regularidad y no están predicando el Evangelio. Hay que predicar la palabra de Dios, hay que fortalecerlo, hermanos,
Usted no espere un día específico. Usted vaya cuando haya la oportunidad. Pablo le dice en su palabra, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo. No espere, hermanos, que haya un día específico. Usted tiene que hablarle de Cristo si Dios se lo pone enfrente a cualquier persona el día de hoy. En esta mañana, hermanos, tomemos en cuenta que nuestra vida depende de estas 4 columnas. Todo lo demás que pase en nuestra vida, hermanos, depende de estas 4 cosas. ¿Cómo está nuestra lectura diaria de la palabra de Dios? ¿Cómo está nuestra devoción en oración? Nuestros devocionales con nuestro Dios en oración. ¿Cómo está nuestra asistencia a la iglesia? Y déjenme decir algo al respecto antes de concluir, hermanos. Al respecto del asistir a la iglesia. En estos tiempos muchas iglesias están cerradas. No están teniendo cultos regulares. Pero aún así, ¿dónde está usted a la hora del servicio de su iglesia? ¿Dónde se encuentra usted? Cuando usted sabe que ese es el día que debería estar en la iglesia y es la hora que usted debería estar escuchando la palabra de Dios. ¿Dónde se encuentra usted? Usted debería dejar de hacer todo lo que tenga que hacer y saber que ese es el día del Señor. En esta mañana usted debería estar con su familia escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Hoy por la tarde usted debería estar escuchando la palabra de Dios. El día que tenemos los servicios de entre semana, usted debería estar con su familia escuchando la palabra de Dios. Porque Dios se agrada de los fieles. Dios bendice a los que le son fieles. Y necesitamos ser fieles en estas 4 áreas de nuestra vida. Hermanos y hermanas, busquemos con el corazón en esta mañana acercarnos a nuestro Dios. Pedirle a Dios que nos ayude a fortalecer estas 4 columnas que no nos dejarán caer. Por el contrario, nos ayudarán a hacer más firmes nuestra vida cristiana, a fortalecernos en el Señor y cobrar ánimo en estos tiempos. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para concluir con una oración. Si usted necesita hablar con Dios tocante estas cosas, hable con el Señor. Hable con Dios, que Dios le escucha y Dios le entiende. Mi Dios, gracias te doy esta hermosa mañana. Gracias por el privilegio de estar aquí. Te pido, Padre, de una manera muy especial, Señor, que cada persona que ha escuchado pueda, Señor, comprender que este es el mensaje de Dios. Eres tú hablando y no el hombre. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Como nos hace falta, Señor, escuchar tu voz en medio de esos tiempos difíciles. Padre, en esta mañana ruego por cada uno de mis hermanos en Cristo. Pido especialmente por nuestros hermanos de la iglesia, por esta iglesia que ha sido fiel, esta iglesia, Señor, que se ha mantenido, Padre, en el camino por años. Gracias por cada una de estas familias, Señor. Pido, Señor, que sigas fortaleciendo sus corazones, sus vidas, sus familias, Señor. Ruego también, Padre, en esta mañana por los que han pasado por la situación difícil de la enfermedad en estos días. Sé con ellos como médico por excelencia. Pon tu mano, Señor, sobre cada uno que hoy mismo lo necesitan, Señor. Sana sus cuerpos. Dale, Señor, sanidad y que ellos puedan mirar tu mano poderosa obrando en sus cuerpos. Gracias, Señor. También quiero pedirte por todos estos hermanos que en otras partes del mundo nos escuchan. Pido por aquellos hermanos en Colombia, allá en Ecuador, Señor. Hermanos que están escuchando, Señor, en diferentes partes del mundo, en El Salvador, en México y otras partes, Señor, que a mi mente se me escapan, pero tú sabes de quién estamos hablando. Pido por ellos, Señor, que fortalezca sus vidas. Ayúdalos a continuar adelante. Y si alguna persona de los que escucharon, Señor, no es salvo, Padre, que se entregue a Cristo, que te reciba en su corazón y sea salvo el día de hoy, porque el tiempo se acorta. Mi Dios, gracias por este hermoso día. Continúa con nosotros, Padre, guárdanos en tu mano, pues todo lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.